Buenas tardes, profesor. Hoy, junto a mi grupo compuesto por Joaquín Vidal, Isidora Yufe y yo, Vicente Parada, les vamos a mostrar, introducir y explicar el tema de la esclerosis sistémica. Primero que todo, ¿qué es la esclerosis sistémica? La esclerosis sistémica, históricamente conocida como esclerodermia, es una enfermedad autoinmune sistemática crónica de etiología compleja. Se caracteriza fundamentalmente por una triada patofisiológica que incluye la disfunción microvascular temprana, desregulación del sistema inmune tanto adaptativo como innato y una progresiva e intensa fibrosis que afecta piel y diversos órganos. A nivel clínico, es una patología altamente heterogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que no se presenta de la misma manera en todas las personas y es potencialmente devastadora, con la mayor tasa de mortalidad específica entre las enfermedades reumáticas autoinmunes. Su estudio desde las ciencias biomédicas revela cómo la pérdida de los mecanismos de tolerancia inmunológica desencadena una cascada molecular irreversible, transformando así el tejido conectivo normal en una matriz densamente colagenizada. ¿Cuál es su epidemiología? La esclerosis sistémica es considerada una enfermedad poco frecuente, teniendo una incidencia de 10 a 20 casos por millón de personas al año y una prevalencia de 50 a 300 casos por millón de habitantes a nivel global. Respecto a su distribución por sexo, tiene una predisposición en el sexo femenino, con una razón de mujer-hombre de 4:1 a 8:1. Esto significa que de 4 mujeres que padecen la enfermedad, solo un hombre la padece, o si bien de cada 8 mujeres que padecen la enfermedad, solo un hombre la padece. Mientras que respecto a la edad, la sintomatología se concentra entre la tercera y quinta década de vida, o sea, entre los 30 y 50 años. Órganos y tejidos afectados por la esclerosis sistémica. La esclerosis sistémica daña de manera multiorgánica el tejido conectivo y la microvasculatura. Los principales órganos o sistemas que se ven afectados son el sistema tegumentario, debido a su induración y engrosamiento cutáneo que progresa desde las porciones distales hacia las proximales. Otro de los sistemas que se puede ver afectado es el sistema gastrointestinal, compuesto desde la cavidad oral hasta el ano, siendo el esófago el más afectado debido a su dismotilidad severa debido a la fibrosis de la musculatura lisa que se encuentra en esta. El sistema respiratorio también se ve afectado debido a fibrosis pulmonar progresiva, que es una enfermedad pulmonar intersticial, y la hipertensión arterial pulmonar, constituyendo las principales causas de muerte. El sistema cardiovascular también se ve afectado por la fibrosis miocardíaca en parches y la pericarditis microvascular que se encuentra en este. Y como último, pero no menos importante, el sistema renal debido a su engrosamiento de las arterias interbiliares que puede desencadenar una crisis esclerodérmica. ¿Qué anticuerpo puede estar presente en esta enfermedad? Se encuentra el anticuerpo anticentrómero, que es típico de la forma cutánea limitada y de riesgo para hipertensión pulmonar. También está el anticuerpo anti-ARNA polimerasa 3, asociada a la progresión cutánea rápida y predictor de crisis renal esclerodérmicas. También encontramos el anticuerpo antitopoimerasa 1, marcador de la variante difusa y factor de riesgo para enfermedad pulmonar intersticial. Confirmación inmunológica. El diagnóstico se puede confirmar con exámenes de laboratorios como ELISA o Immunobot, que detecta estos anticuerpos específicos. Mecanismos de pérdida de tolerancia inmunológica. La pérdida de tolerancia inmunológica en la esclerosis sistémica involucra una susceptibilidad genética de los alelos HLA-DRB111 y HLA-DPB113, además de factores ambientales gatillantes, como lo serían la exposición al sílice, a solventes orgánicos como el benceno presentes en gases de combustión o infecciones virales por citomegalovirus o Epstein-Barr. Los estímulos ambientales provocan estrés oxidativo severo en las células endoteliales, induciendo fragmentación o modificación química de proteínas nucleares intracelulares, convirtiéndolas en neoantígenos, que el sistema inmune no reconoce como propios. Por lo tanto, activa linfocitos autorreactivos mediante la presentación de antígenos por células dendríticas plasmocitoides. A todos estos factores se le suma la falla de tolerancia central y periférica, ya que existe una disfunción intrínseca de los linfocitos T reguladores, más conocidos como TREX. Además, en sus submoléculas CD4
CD25 y FOXP3, que es su principal regulador, pierden la capacidad supresora y en su lugar secretan citocinas profibróticas. Como células inmunes involucradas, podemos encontrar los linfocitos T CD4+, siendo más específicos los TH2 y los TH17, debido a que los linfocitos TH2 predominan en las fases tempranas, mientras que las células del TH17 perpetúan el estado inflamatorio crónico. Los linfocitos B también son otra de las células que podemos ver involucradas, que no solo actúan como precursores de células plasmáticas productoras de anticuerpos, sino que funcionan de forma aberrante como células presentadoras de antígenos y fuentes masivas de interleuquinas efectoras. Los macrófagos también son otras células involucradas, debido a que son reclutados profusamente hacia los tejidos dañados. Estos macrófagos de la activación alternativa son estimulados para perpetuar la respiración tisular anómala, debido a que secretan factores de crecimiento. Y como últimas células, tenemos las células endoteliales, que sufren un proceso de transformación endotelio-mesenquima, perdiendo sus prioridades vasovasculares y transformándose en miofibroblastos productores de colágeno. Mediadores inflamatorios y daño tisular. El daño orgánico es regulado por varios mediadores clave. Dentro de estos mediadores encontramos el TGF-beta, citoquina maestra que transforma fibroblastos en mioblastos y dispara la sobreproducción de matriz extracelular. También encontramos interleuquinas 4 y la 13 que activan el fenómeno de M2 y estimulan la síntesis de colágeno. También encontramos interleuquina 6 y endotelina 1, induciendo inflamación de fase aguda y vasoconstricción severa. Estos causan un daño por dos vías interconectadas: vasculopatía obliterativa, que genera isquemia tisular y pérdida de capilares, y fibrosis severa, que deposita masivamente colágeno, reemplazando el tejido funcional por cicatrices rígidas. Como manifestaciones clínicas principales, podemos encontrar el fenómeno de Raynaud, que su manifestación inicial está en el más del 95% de los pacientes, caracterizada por cambios secuenciales de colorización cutánea en extremidades, como puede ser palidez, cianosis y rubor, inducidos por frío o estrés secundario a vasoespasmos parasísticos. Otra de estas manifestaciones también puede ser el compromiso cutáneo, que consiste en el engrosamiento y la pérdida de la elasticidad de la piel. Comienza en los dedos y puede generalizarse en el rostro, generando la pérdida de las líneas de la expresión y la limitación de la apertura vocal. Y además puede generar un adelgazamiento en la nariz. Las úlceras digitales también es otra manifestación que podemos encontrar, que consiste en lesiones dolorosas e isquémicas en las yemas de los dedos, de difícil cicatrización debido a la microvasculopatía subyacente en estas. También podemos encontrar la disenia y la tos seca, que son síntomas cardinales del compromiso pulmonar, que son reflejados en el desarrollo de la enfermedad pulmonar intersticial o en el incremento de la presión media de la arteria pulmonar. También podemos encontrar el reflujo gastroesofágico y la disfagia, causadas por la incompetencia del esfínter esofágico inferior y la hipomotilidad de los 2/3 inferiores del esófago. Rol del tecnólogo médico en laboratorio clínico. Principalmente se basa en el examen de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia indirecta, en el cual se utilizan células Helms-2, ya que permiten detectar con mayor facilidad los autoanticuerpos presentes en el suero del paciente. ¿Esto cómo funciona? Se pone directamente el suero del paciente en contacto con las células Helms-2. Si existen autoanticuerpos, estos se unen a las células y luego se hacen visibles con un colorante fluorescente para observar en un microscopio de fluorescencia. La sensibilidad de este examen es muy sensible, ya que resulta positiva en más del 90 al 95% de los pacientes con esclerosis sistémica. También realizamos el seguimiento de pacientes mediante parámetros hematológicos y químicos clave.
En el hemograma monitoreamos la aparición de anemias por enfermedades crónicas. En bioquímica renal se mide la creatinina y la función de los riñones, ayudando a la detección de forma temprana de una crisis renal esclerodérmica. El rol del tecnólogo médico especializado en imagenología y física médica. El rol de esta mención es indirecto y complementario críticamente, esencial para el seguimiento de complicaciones viscerales y cuantificación del daño secundario. En esta mención se utiliza la tomografía computarizada de alta resolución de tórax. El fundamento biomédico de la tomografía computarizada de alta resolución de tórax es utilizar la radiación ionizante con algoritmos de reconstrucción matemática de alta resolución espacial. Esto es para evaluar los cortes milimétricos del parénquima pulmonar. Este examen se considera el estándar de oro para diagnosticar la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerosis sistémica, ya que permite identificar de manera precisa signos inmunopatológicos de daño como el patrón de vidrio esmerilado, que correlaciona a la alveolitis inflamatoria activa potencialmente reversible, y el patrón de panal de abejas, que representa fibrosis irreversible y destrucción de la arquitectura alveolar. Otro examen utilizado en esta mención es el ecocardiograma Doppler transtorácica. Su fundamento biomédico es el empleo de ultrasonido para evaluar la anatomía cardíaca y la hemodinámica de los flujos sanguíneos basándose en el cambio de frecuencia de la onda reflejada por eritrocitos en movimiento. Sirve como herramienta fundamental para el tamizaje anual de la hipertensión arterial pulmonar, estimando así la presión sistólica de la arteria pulmonar mediante la velocidad del chorro de regurgitación tricuspidea. Para pacientes con esclerosis sistémica se recomienda hacerlo una vez al año, especialmente en quienes tienen anticuerpos anticentrómero, para detectar las enfermedades graves antes de que aparezcan los síntomas. El rol de los tecnólogos médicos con mención en oftalmología está la prueba de test de diagnóstico de Schmicher, que es una técnica que nos permite cuantificar la producción lagrimal del paciente mediante una tira de papel esencial que se coloca en el párpado inferior, mediante cuando se humedece en el tiempo determinado. Y es relevante este examen porque el ojo seco surge cuando las glándulas lagrimales sufren un proceso inflamatorio que las va dañando progresivamente, reduciendo su capacidad de generar lágrima suficiente para lubricar el párpado ocular. Otra de las herramientas que ocupan los tecnólogos médicos con mención en oftalmología es el TBUT, o el tiempo de ruptura de la película lagrimal. Con este examen medimos la estabilidad de la lágrima sobre la córnea, aplicando un colorante esencial y observando bajo una lámpara de hendidura cuánto tiempo tarda en romperse la capa protectora antes de que el paciente vuelva a parpadear. Esto es esencialmente importante en pacientes que llevan un tratamiento prolongado con la hidroxiclorina, ya que es un fármaco que puede afectar la retina. Por eso se les realiza un seguimiento con el campo visual y tomografía de coherencia óptica para perspicar cualquier daño en la retina de forma precoz. Tratamiento general y seguimiento. La esclerosis sistémica no posee una cura definitiva, por lo que el tratamiento se enfoca de manera individualizada según el órgano afectado y la fase de la enfermedad, priorizando así modular la respuesta inmune aberrante antes de que se consolide la fibrosis irreversible. Para este tratamiento se utiliza el micofelonato de mofetilo y la ciclofosfamida, que modulan la respuesta inmune celular. El micofelonato de mofetilo inhibe la forma selectiva de la síntesis de purinas de novo en linfocitos T y B, frenando así su proliferación descontrolada. Se utiliza fundamentalmente para estabilizar y frenar el avance de la alveolitis e inflamación pulmonar intersticial. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal diseñado para unirse específicamente al receptor de interleucina 6. Al bloquear la señalización de la interleucina 6, disminuye la diferenciación de linfocitos proinflamatorios y detiene las señales activadoras sobre fibroblastos tisulares, reduciendo la progresión del daño cutáneo y preservando la función pulmonar. El rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico dirigido contra el antígeno de superficie CD20, expresado en linfocitos B de linaje maduro. Su fundamento radica en la deleción de linfocitos B autorreactivos, disminuyendo la presentación antigénica y posteriormente la producción de autoanticuerpos estimulantes de la fibrosis. Finalmente está el bocetal, que bloquea de forma competitiva los receptores de ET1 en las células del músculo liso vascular, promoviendo la vasodilatación, reduciendo el número de nuevas úlceras digitales y controlando la resistencia vascular en pacientes con hipertensión pulmonar. A todo este tratamiento farmacológico se le suma la evaluación semestral o anual de la función pulmonar, ecocardiografía y perfiles renales estrictos. Esto se utiliza para prevenir y tratar recaídas.
La proyección clínica de la esclerosis sistémica se correlaciona de forma estrecha con el subtipo de enfermedad y el perfil de anticuerpos detectados inicialmente. La variante cutánea limitada suele causar una evolución lenta y un pronóstico favorable a corto y mediano plazo, aunque los pacientes deben vigilarse exhaustivamente a largo plazo debido al riesgo de desarrollar una hipertensión arterial pulmonar insidiosa. Por el contrario, la variante cutánea difusa exhibe una proyección clínica más agresiva, con una instalación acelerada de la fibrosis visceral durante los primeros 3 a 5 años desde el debut de la enfermedad. El pronóstico general ha mejorado significativamente gracias al advenimiento de terapias biológicas dirigidas a la detección precoz por parte del laboratorio inmunológico. Sin embargo, la presencia de la fibrosis pulmonar extensa o el desarrollo de la vasculopatía pulmonar grave continúan siendo una de las determinantes críticos que disminuyen sustancialmente la expectativa de vida de los pacientes. Para concluir, podemos decir que la esclerosis sistémica es un modelo paradigmático de interacción deletérea entre autoinmunidad, daño endotelial y desregularización de la matriz extracelular. Su complejidad médica exige un abordaje clínico transdisciplinario que supera la visión aislada de cada especialidad. El laboratorio clínico nos proporciona las bases serológicas inmunológicas insusceptibles para el diagnóstico temprano y su clasificación. En imagenología aportan la monitorización estructural y funcional en vivo de las complicaciones viscerales letales. En oftalmología nos resguardan el confort ocular del paciente pesquisando comorbilidad autoinmunes secundarias y monitoreando la toxicidad renal por fármaco. Podemos encontrar lo que es la bibliografía, de la cual sacamos toda la información para hacer esta presentación. Muchas gracias por haberla visto.